Yo considero que el ELN de hoy está en el mejor momento de su historia en términos de su expansión geográfica. El rol del ELN va a ser fundamental en los territorios fronterizos y que esos territorios fronterizos, por supuesto, son un factor determinante para el éxito o el fracaso de la transición democrática en Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Comencemos. Si uno pudiera hablar de la relación entre Colombia y Venezuela, no son países hermanos, no son países gemelos, no son países morochos, son países siameses. Lo que respira uno lo respira el otro, lo que ha sido la historia de Colombia y Venezuela desde los primeros tiempos. Hoy por hoy hay un elefante en el cuarto que es enorme y que nadie lo está hablando después del 3 de enero. Es toda la estructura violenta que se trasplantó, que crece y que vive en Venezuela. Y de eso es que vamos a hablar hoy, las tres preguntas de hoy, con Jorge Mantilla. Jorge Mantilla es doctor en sociología, doctor en criminología de la Universidad de Chicago. Ha sido investigador en todos estos temas de los grupos armados, de las zonas rurales y de los grupos insurgentes, tanto en Colombia como en Venezuela. Vamos a ver. Jorge, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Y obviamente una de las cosas que ha traído este cambio en Venezuela y todo lo que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos es empezar a metabolizar que lo que antes veíamos como un problema lejano, como un problema de otros países, especialmente Colombia, es un problema nuestro. Y me refiero fundamentalmente al problema de la violencia. Me refiero al problema de los grupos armados y particularmente el caso del ELN que ha estado funcionando en la frontera entre Colombia y Venezuela y lo que también ha sido denunciado durante mucho tiempo, que es la participación de la llamada ex-FARC dentro del territorio venezolano protegido por el Estado venezolano y el régimen de Maduro. Entonces, habiendo cambios tan importantes como el que se está dando en Venezuela con la salida de Maduro, el hecho de que Colombia vaya ahorita a una elección en los próximos meses, lo que está sucediendo en Cuba, que está completamente debilitada. Sin embargo, hay voces como la tuya, Jorge, que prenden una alarma y dicen, miren, vean las cosas de manera distinta, no como pareciera que todo el mundo las está mirando, sino esto hay que prender una alarma para ver las cosas de una manera diferente, un ángulo diferente, porque pareciera que un grupo como el ELN, de acuerdo a tu observación y tu análisis, lejos de estar contra la pared, está en un buen momento o incluso el mejor momento de su vida y de su actuación política y armada. ¿Cómo le explicarías tú a los venezolanos esa premisa tan dura que estás dando, ¿no? Sí, yo considero que efectivamente el ELN de hoy es un ELN que está en el mejor momento de su historia, al menos en términos de su expansión geográfica, y por primera vez, tal vez desde los últimos 25 años, logró construir un corredor de su dominio y de su control entre la Baja Guajira colombiana, al sur del Cesar, pasando por norte de Santander, Arauca, hasta llegar al Bichada, en la frontera de la Amazonía, ¿cierto? Y ese ELN es un ELN que además ha evolucionado y que esa evolución se manifiesta principalmente en tres aspectos centrales con respecto a la coyuntura de la transición venezolana. El primero de ellos es que es un ELN que se ha insertado, diría yo, en el poder comunal o en lo que en Venezuela se conoció o se conocía como el poder comunal, eh, impulsado por supuesto por la revolución bolivariana, eh, que es un ELN que no es la guerrilla pues de camuflado y AK-47 que duerme pues en chinchorros, aunque también, sino es un ELN que ha guardado el camuflado y que se viste de civil y se compenetra con
el ecosistema social, político y económico de los territorios en donde está presente. Y por último, es un ELN que ha evolucionado en términos técnicos y tecnológicos, principalmente a través de la incorporación del tema de drones y el uso de esta tecnología pues en el marco de sus conflictos. Y por eso considero que si fuera la decisión que este nuevo gobierno o gobierno de transición, pues al menos en cabeza de Delcy y de Jorge Rodríguez, tomara la decisión, supongamos, de expulsar al ELN de Venezuela, considero que no sería tan fácil hacerlo, por justamente Y, lo que acabo de mencionar. y este nuevo ELN, como tú mencionas, que es un contraste con lo que era hace varias décadas, ¿cuál pudiera sintetizarse ahora su propósito? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su meta, su búsqueda armada en este momento? Pues ellos han consolidado una suerte de estado entre los dos estados, Ujú. ¿cierto? Sí. Su proyecto político es un proyecto político regional, local, digamos, de captura del Estado, de captura del poder comunal, pero a su vez creo que con respecto a la coyuntura que estamos mencionando, ellos se ven a sí mismos como una guerrilla continental. Y ahí, digamos, el papel que juega Estados Unidos o que podría eventualmente jugar Estados Unidos en la transición venezolana va a ser muy importante. Eh, en primer lugar, si es un papel de una presencia en Venezuela, por ejemplo, a partir de la infraestructura y la industria petrolera, pero en segundo lugar, si eventualmente la situación desembocara, por ejemplo, en la presencia de tropas estadounidenses en Venezuela, pues para el ELN esa sería una plataforma política muy importante. Ellos se ven a sí mismos como una guerrilla continental y de alguna manera esta es la pelea que ellos han querido pelear toda su vida, ¿cierto? Esta idea de la resistencia contra la invasión gringa en América Latina. Pero una cuestión que uno tiene como venezolano de la visión es que hasta ahora el ELN ha sido como muy protegido y ha podido seguir vivo porque ha encontrado refugio en la frontera precisamente de Maduro y de todo lo que fue el régimen de Maduro. Si eso desaparece y la presencia americana empuja a que ellos tengan que abandonar Venezuela como territorio de descanso o de refugio, ellos tienen capacidad para resistir, porque a mí me parece que en tu análisis tú también presentas un ELN como que es muy versátil, que tiene muchas capacidades de reinventarse, que tiene nuevas tecnologías para luchar y que está dispuesto a plantearse nuevas formas de lucha y de ataque. Tú incluso en ese caso ves que ellos tengan la capacidad, si no tienen ese apoyo venezolano, de poder seguir subsistiendo. Sí, lo creo. Creo que un antecedente de eso es la guerra o la disputa que hubo en el 2020-2021 entre las disidencias del Frente Décimo de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure. Ujú. Ese fue un conflicto que si bien no fue con el ELN, demostró que de alguna manera las fuerzas militares venezolanas carecen de la experiencia en el combate irregular, en la guerra irregular. Ese fue un conflicto que, aunque fue corto y que fue pequeño en su magnitud, develó algunas habilidades de, el ejército venezolano en este tipo de conflictos. Pero asimismo creo que tiene que ver, Julio y colegas, con la manera en la que el ELN se ha vuelto un intermediario muy importante en la frontera. Ujú. Habría que ver, por ejemplo, personajes como Freddy Bernal que opinan sobre expulsar al ELN de Venezuela. Entiendo yo que al final el régimen ha sido bastante pragmático en estos 25 años
con respecto a su relación con el crimen organizado, y lo vimos, por ejemplo, en la transición que hizo de las zonas de paz en su momento en el 2013 hacia la OLP o Operación de Liberación del Pueblo y la FAES, que se convirtió, como lo documentó Naciones Unidas, también en una plataforma de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Sí. Eh, pero creo que al final el ELN sí tiene, primero, la capacidad militar de resistir y de poder hacer que al menos ese proceso de expulsión de Venezuela no sea corto y que además sea muy costoso en términos militares y de vidas humanas, pues para el Estado venezolano. Bueno, esa es una variable, Jorge, que honestamente no está presente en la conversación política. Nadie lo tiene en el radar, por ponerlo en términos muy claros. ¿Tú sí dirías que este elemento, este factor del ELN y otros grupos parecidos al ELN que pudieran estar allí operando son un riesgo real a que Venezuela consolide una transición a la democracia? ¿Sí piensas que pueden ser un factor que en ese sentido haya que prestarle atención que en este momento no se le está prestando? Sin duda alguna. Esto no quiere decir que, pues aquí estemos planteando que el ELN esté presente en la conversación en Caracas, ¿cierto? Y en la negociación entre el régimen y los Estados Unidos. Pero muy seguramente sí va a estar presente en la conversación entre los Rodríguez y el resto de facciones o de grupos de interés que hoy orbitan alrededor de eso que llamamos chavismo, Claro. que pues, ustedes saben mejor que nadie, es diverso, tiene tensiones internas. Yo considero que, por supuesto, el rol del ELN va a ser fundamental en los territorios fronterizos y que esos territorios fronterizos, por supuesto, son un factor determinante para el éxito o el fracaso de la transición democrática en Venezuela y que además tiene un interés muy particular y profundo en todos los temas mineroenergéticos, porque esa es un poco la identidad del ELN, por ejemplo, en Arauca, donde a través de los últimos 30 años, pues el ELN creció y se fortaleció justamente alrededor de la industria petrolera. Sí. Y te aventuraría, Jorge, si pudieras darnos a nosotros como sociedad civil, como oposición política, recomendaciones concretas de cómo lidiar o cómo tenerlo en cuenta en este proceso que se abre en Venezuela. ¿Te aventuras a darnos algunas recomendaciones? Yo creo que es muy importante la gobernabilidad o la gobernanza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos días se anunció un cambio, por ejemplo, en la cabeza del Ministerio de Defensa, Sí, con la salida de Padrino. Venezuela, pues es un estado que, según la información pública, tiene cerca de 2.000 generales, ¿no? así Eh, es. y la gobernabilidad de todos esos generales es muy, muy importante. Muy seguramente el ELN está esperando la oportunidad, por ejemplo, de que haya un colapso de esa autoridad militar o una fragmentación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o de la milicia bolivariana, también relacionado con los colectivos para poder aprovechar eso y impulsar su proyecto. Entonces creo que la gobernanza y la gobernabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un elemento clave. Creo que un segundo elemento clave es mirar toda esta infraestructura económica que ha desarrollado el ELN en estas regiones. Estoy hablando de acaparamiento de tierras como lo ha venido haciendo, de su papel, por ejemplo, en la economía ganadera, en las zonas ganaderas venezolanas, en su papel, por ejemplo, en la economía de la gasolina, porque al final es allí donde el ELN es más fuerte y tiene que ver justamente con esa manera de infiltrar el poder local y las economías ya no ilícitas, ya no hablando de narcotráfico, sino cuál es el rol que está jugando hoy el ELN en esa economía legales, economías legales o Sí. economías informales. No, totalmente. Me parece que es absolutamente evitar lo que planteas porque también uno piensa que a futuro la consolidación de un cambio económico y democrático en Venezuela
va a significar también otra relación con Colombia. Entonces no puede haber esa especie de tapón entre los dos países de violencia y de crimen organizado para que haya un beneficio real y por lo tanto eso tiene que tener un cambio realmente intenso y radical para que haya un flujo abierto, económico entre los dos países y podamos crecer juntos, ¿no? Eso es un reto al final que tiene Venezuela y Colombia, que tiene ese enemigo común de la violencia entre los dos países, como decías al inicio. De verdad, Jorge, te agradezco mucho tu tiempo y ha sido muy claro y muy útil poder haber conversado sobre estos temas y esperamos que estas preguntas puedan servir también para esta etapa de la nueva Venezuela. Muchas gracias. Perfecto, Julio, un gusto, muchas gracias por esta invitación. Bueno, como veíamos, la gran idea, la gran alarma que nos dejan las preguntas a Jorge Mantilla tienen que ver con el hecho de que el ELN está en su mejor momento, de acuerdo a su visión, porque estamos hablando de más de 6.000 personas armadas que tienen ahora una tecnología superior, incluso el uso de drones, y que están preparados para hacer valer su historia que viene desde los años 60, cuando se crearon por inspiración marxista en la Revolución Cubana. Es el legado que deja la violencia colombiana y el legado que deja la relación de Chávez, Maduro y Cuba para este futuro de la transición en Venezuela. ¿Qué hacer? ¿Qué recorrido tener? No tengo la menor duda que en el caso venezolano, para alcanzar una democracia real que signifique seguridad y justicia para los venezolanos, el tema del control territorial es fundamental. Y hoy por hoy queda un camino muy largo para llegar a ese nivel. Desarmar a los grupos paramilitares y parapoliciales, desarmar a los colectivos y tener una política de cero tolerancia con estos grupos criminales y armados como el ELN que funcionan en el Zulia, en el Táchira y en toda la región andina y parte del llano, y que son un factor que se ha alimentado tanto del narcotráfico como del tráfico de oro, como del tema de los secuestros. No habrá ningún tipo de transición plena si estos grupos no son reducidos a cero, tanto en el caso del ELN como los ex-FARC. Pero es una conversación que no está presente en este momento en la política venezolana y que sin lugar a dudas está allí, como hemos dicho, como un elefante en el cuarto que nadie está viendo, pero que representa hoy por hoy la posibilidad cierta de que estos grupos se activen o se sigan activando para que no haya en Venezuela esa capacidad real de democracia. Esta conversación de hoy sobre el ELN como peligro a la transición venezolana es algo que les pido que lo tengan en el radar y que vamos a seguir profundizando en las próximas preguntas por Julio Andrés Borges en este momento de cambio para el país. Muchas gracias.